Es importantísimo lo que ahora venimos a ver respecto a la maldad, porque nunca vamos a entender la salvación que nos es provista por Dios si no venimos a recibir verdad respecto a de qué estamos siendo salvados. Y Dios ha elegido traernos a la raíz, a mostrarnos de dónde surge, cómo se origina maldad y todo lo relacionado a el personaje que está detrás de que la maldad exista y que la fomenta hasta el día de hoy. Es por lo tanto inmensamente importante que al recibir lo que el Espíritu Santo te va a ministrar, lo hagas desde el contexto de una persona que ha decidido ser adoptada por Dios, que cuenta con el pacto de adopción que ya hemos recibido, y desde allí te ubiques para ahora ser enseñado por el Espíritu Santo en de qué estás siendo salvado. Al conocer al originador de la maldad y por qué y cómo se da todo este asunto del que estamos siendo salvados, vamos a permitirle a Dios establecer un fundamento que nos va a traer a absoluta libertad de la potestad del diablo. Vamos a recibir este proceso. Proceso 26. La verdad sobre el origen y naturaleza de maldad. Todo tiene un origen o génesis. La maldad no es excepción. Debido a que estoy siendo salvado y limpiado de toda maldad, por la verdad que me ministra el Espíritu Santo, es preciso que Él me revele y enseñe toda verdad respecto a maldad, su origen y naturaleza. Su propósito en enseñarme la verdad sobre maldad no es el llevarme a conocerla o poseerla, como ha sido el mostrarme quién y cómo es mi Padre, sino el librarme del engaño que durante mi existencia humana me hizo esclavo de ella. Maldad tiene su origen en una criatura, un personaje creado por Dios, en un singular y muy importante evento ocurrido mucho antes de la creación de la tierra. Paradójicamente, el originador de maldad no fue creado malo. Todo lo contrario. Fue creado un ser maravilloso y glorioso como todo lo que Dios crea. El propósito de su creación fue el que este personaje gobernara un enorme territorio del reino de su creador, y fue creado en la especie angelical denominada querubín. Los querubines son seres peculiares que desarrollan actividades únicas en el reino de Dios, entre ellas el sostener el trono mismo de Dios. No es parte de este proceso el profundizar en todo lo que respecta a los querubines, porque el enfoque del Espíritu Santo es traerme a libertad de maldad. Conoceré entonces la verdad sobre este personaje que dio origen a maldad. Su nombre en hebreo es Kerub Mimshak Sakak. El significado de su nombre es querubín ungido protector. El Espíritu Santo me revela en la escritura registrada en Ezequiel 28, 12 al 19, la historia del origen, función, corrupción y juicio de Kerub Mimshak Sakak. Tú eras el sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura: el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti el día que fuiste creado. Tú, querubín ungido protector,
Yo te puse así, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios, y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá, y te pondré en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Qué asombrosa revelación se me comunica en esta escritura. Hay 4 aspectos de la historia del querubín que voy a comprender en este proceso. Primero, su creación, investidura y propósito de ser. Segundo, la corrupción y degeneración de su ser. Tercero, su rebelión y engaño en contra de su creador. Y cuarto, el nacimiento de la naturaleza de maldad. La creación de Kerub Minshak Sokak. Tú eras el sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, el carbunclo y el oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti el día que fuiste creado. Tú querubín ungido protector, yo te puse así. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Kerub Minshak Sokak fue creado maravillosamente glorioso, con majestuosa belleza, vestido gloriosamente con cada piedra preciosa, equipado con instrumentos musicales, etc. Todo ello resulta en la declaración que le introduce al escenario de la Escritura. Tú eras el sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. ¿Para qué fue creado? ¿Por qué la importancia singular dada a los preparativos para el día específico de su creación? Es importante conectar aquí la siguiente verdad. Mi Padre sella siempre lo que crea con su gloria y manifiesta en cada criatura la perfección de su carácter. Y cada una de sus criaturas tiene un propósito específico para el cual es perfectamente equipada y provista. Kerub Minshak Sokak fue creado para gobernar, para representar a Dios en una enorme porción de su reino. Por lo tanto, fue dotado de todo lo que su Creador quiso comunicar a través de esta maravillosa criatura. Es así que su belleza fue solo el marco para la enorme sabiduría que le fue dada, de forma que contase con todo lo necesario para cumplir con su razón de ser. Pero esto no es todo. Kerub Minshak Sokak incluye en su nombre 2 palabras que son usadas por el Espíritu Santo exclusivamente para él, puesto que son mencionadas en la Escritura solamente una vez. Mimshak, que quiere decir ungido,
y Sakak, que significa protector. ¿Qué significado tienen estas designaciones exclusivas? Mimshak, que significa ungido, habla de una investidura de autoridad delegada única y exclusivamente a este querubín. En toda la Escritura, el concepto de unción divina sobre alguien habla de investidura de autoridad delegada por Dios a alguien. De todos los seres angelicales que la Escritura describe, el Espíritu Santo nos revela como algo exclusivo que este querubín fue ungido. Sakak significa protector. El querubín fue ungido para ser protector de la extensión del reino de Dios a la que fue designado y de las criaturas que habitaban dicha extensión. Es preciso comprender que en estas palabras que acompañan a su género de querubín está incluido lo más importante del motivo divino para su creación: ejercer un gobierno representativo de Dios en esa región del reino divino. Esto explica el porqué del cuidado y los preparativos para el día de su creación. El querubín comunicaría la gloria y carácter de su Creador con todo lo que le fue dado para cumplir su propósito. Respecto al asunto de ser protector, es preciso comprender el motivo divino. Como ya hemos visto en procesos anteriores, Abba sirve a su creación porque es benigno, y da de su abundancia porque es bondad, y lo hace por gracia porque es gozo. Así que nombrar al querubín protector conlleva la misión de ver que las criaturas dentro del territorio de su gobierno delegado fuesen servidas en representación y por el gozo de su Creador. Es así que el Espíritu Santo me revela de manera resumida el cómo y por qué de la creación del querubín. ¿Y cuál fue el lugar que se le asignó para gobernar y proteger? El versículo 14 dice: Tú, querubín ungido protector, yo te puse así. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. El querubín fue asignado al santo monte de Dios. Este es un personaje de muchísima importancia en la estructura de gobierno dentro del reino de Dios. Pero no puedo avanzar a comprender lo que sucedió para transformar a este maravilloso ser en el originador de maldad, sin antes considerar el calificativo dado al final de esta sección de la Escritura. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esta declaración me permite ver que el querubín demostró con perfección que su creación fue exitosa y de bendición a todos con los que convivió en el reino de su Creador. No contamos con ninguna indicación del tiempo que transcurrió desde su creación hasta que maldad fue hallada en su ser, y no habría referencia comparativa con nuestra idea de tiempo, pues todo esto ocurrió en la eternidad en la que el reino de Dios opera. Así que, habiendo conocido el origen, creación y propósito de Kerub, Mimshak, Sakak, vayamos ahora a recibir verdad sobre su corrupción y degeneración en quien es ahora llamado Diablo y Satanás. Qué importante es el conocer a esta criatura de Dios, el querubín ungido protector. Importante porque, en primer lugar, tenemos que entender que Él existe porque Dios le creó y que no fue creado para ser diablo y Satanás, sino que fue creado para ser bendición dentro del reino de Dios como creación de Dios. En lo que resta de tu proceso con Dios, y no hablo de escuela vida, sino de tu vida con Dios,
mientras estemos en esta tierra, vamos a vivir la victoria de Jesús sobre este personaje que se corrompió. Y es importantísimo entonces para nosotros saber su origen, saber que Él es una criatura de Dios y que se ha quitado el engaño de que este personaje es un opuesto de Dios en el mismo nivel, en la misma categoría de Dios, porque este es el engaño que Él ha sembrado en la raza humana. Lo puedes ver en las religiones, lo puedes ver en la filosofía humana, lo puedes ver en la mitología de civilizaciones como los griegos, donde se habla del bien y el mal como partes iguales pero opuestas. Esta no es la verdad. El querubín es una criatura de Dios, sujeta a Dios, nunca ha estado fuera de ese dominio divino, y vamos a entender el resto de esta importante verdad que nos está presentando el Espíritu Santo. La corrupción de Kerub Minshok Sakak. El Espíritu Santo ahora me trae a ver lo que ocurrió en Kerub Minshok Sakak a través del relato siguiente en la Escritura. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios, y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Es momento aquí de recibir verdad respecto a el por qué esto es posible en algunas de las criaturas de Dios. Ya hemos hecho referencia en múltiples procesos previos a el hecho de que todo el poder divino para transformarme en hijo de Dios está sujeto a mi elección, o sea, a mi autoridad personal sobre mí mismo, porque fui dotado de voluntad propia. Esta es la misma verdad que opera y explica el por qué es posible que criaturas de Dios se corrompan y afecten con su corrupción a otras criaturas. La razón de Dios para dotar a sus criaturas con voluntad propia nace de su carácter, de todo lo que Él es y que hemos podido recibir en los procesos anteriores, porque todo lo que Él crea manifiesta quién Él es. Pero una vez concedida, la voluntad individual es respetada por Dios hasta sus últimas consecuencias. Esto es absolutamente congruente con el carácter de Abba. Conforme somos transformados en su semejanza, venimos a comprender más y más que esto es totalmente natural para Dios, y que es precisamente por esto que su carácter es paciencia, de forma que tenga cómo tratar con la posibilidad de decisiones contrarias por parte de sus criaturas. Kerub Minshok Sakak fue dotado de voluntad propia y de sabiduría para ejercerla en acuerdo al carácter y voluntad de su Creador. Pero en lo que ahora veremos, Él eligió una existencia absolutamente contraria a la naturaleza de su Creador y de todo lo que motivó su creación. Se nos revela de manera explícita
causa y consecuencia de la corrupción del querubín. Veré con detenimiento la verdad que el Espíritu Santo me provee. Primero, se halló en ti maldad. ¿Por qué razón? Y me dice el Espíritu Santo, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Cómo se llenó de iniquidad el querubín? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Para comprender más plenamente lo que ocurrió en Kerub Minshok Sakak, es preciso recibir lo que el Espíritu Santo me dice en Isaías 14, versos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. En estas dos escrituras, el Espíritu Santo me trae a ver con claridad cómo es que el querubín se llenó de iniquidad. Primero me dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura, esto es, vanagloria. Segundo, que se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor, esto es, el deseo de los ojos o de ser visto así por otros. Y entonces su egolatría le lleva a decir en su corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que Dios llama el deseo de la carne. Tengo ante mis ojos el génesis de maldad, cómo inició la maldad, y conocerlo me permitirá ser limpiado absolutamente de ella. Debo comprender más profundamente lo que ocurrió. Kerub Minshok Sakak cambia su enfoque. Aquí está el inicio de maldad y todo lo que de ella resulta. Este cambio de enfoque es que deja de verse como criatura de Dios, coronado de gloria y potestad, para venir a verse a sí mismo como un ente independiente de su Creador. Todo inicia al permitir la comparación de su hermosura con la de otras criaturas, y su corazón se enaltece. Compara su esplendor con la de otros y su sabiduría se corrompe. Sujeto ahora a esta corrupta sabiduría, o sea, a un estado de autoengaño y necedad, el querubín inicia un diálogo interno en el que trama algo de veras absurdo y necio, dar un golpe de estado en contra de su Creador. Su ser ahora opera en corrupción y en maldad, lleno de avaricia, de perversidad, de engaño, de ira, de amargura y de malicia. Todo lo que es malo hierve en su ser, impulsándole a buscar satisfacer los apetitos que ahora le consumen. Tiene que llegar más alto del lugar de honor que se le fue dado. No puede estar bajo el gobierno de nadie. Tiene que deshacerse de todo el que se interponga con sus propósitos y deseos. Necesita ser semejante al Altísimo. ¿Y cómo buscó hacer realidad sus corruptos deseos? En Isaías 14, 16 y 17 me dice el Espíritu Santo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades,
que a sus presos nunca abrió la cárcel, el querubín corrupto lo hizo enseñoreándose de aquellos a quienes fue enviado a proteger. Lo hizo aterrorizándoles en nombre de Dios. Lo hizo acusando a Dios de injusticia y de abuso de poder. Lo hizo engañando con este mensaje maldito a una parte de los ángeles del cielo, quienes eligieron creerle y levantarse juntamente con él en contra de Dios, con el fin de satisfacer el sueño de quien ahora operaba ya no como querubín ungido protector, sino como diablo, que quiere decir calumniador o acusador, y como Satanás, que significa adversario. Hay tanto dicho en estas palabras de verdad. El origen del mal es algo terriblemente devastador, pero el punto más importante a comprender es el ser traído a la comprensión de cómo opera la corrupción. El proceso de corrupción parte del estado puro de la creación original de Dios para transformar a la criatura en una total contradicción a lo que el Creador le hizo originalmente. El ser que fue creado para gobernar con unción, para brindar protección a la creación de Dios, se ha tornado ahora calumniador y adversario de su Creador. Su ser y hacer manifiestan todo lo contrario a la voluntad y carácter de quien le dio existencia y quien le dotó de capacidad y de gloria. Ahora su ser manifiesta maldad y calumnia a Dios de ser el responsable de su propia maldad, acusando a Dios de ser el autor de tales hechos horríficos, porque dice que al ser todopoderoso, Dios abusa de su poder. Este es el terrible engaño que aún se enseña hoy bajo la doctrina de la soberanía divina. Pues bien, de esta manera resumida, tengo ahora conocimiento del origen de maldad, de quién y cómo surge dentro del reino perfecto de mi Padre tan aborrecible estado de existencia. Una criatura hecha para manifestar la grandeza, la gloria y el carácter de Dios, totalmente corrupta y en un estado de rebelión absoluta en contra de su Creador. Qué asombroso el conocer que una creación de Dios, de tanta gloria y magnificencia y coronada de sabiduría y de autoridad, pueda corromperse por elección propia. Pero esta es una de las verdades que hemos de recibir y comprender por el Espíritu Santo, porque fuera de entender esto, nos quedamos en una verdadera confusión respecto a cómo opera Dios. Tú y yo somos personas dotadas de autoridad. Tenemos esta misma capacidad de elección. Y lo asombroso es cómo Dios respeta la elección de sus criaturas, las criaturas a quienes Él inviste de esta autoridad personal. Entonces, al ver la corrupción de este personaje, del querubín, podemos entender que su ser entero y su hacer por consecuencia se tornan corruptos y ahora ya no está en la existencia que Dios le proveyó y mucho menos en el quehacer que Dios le encomendó, sino que ahora está dedicado a hacer el mal. El origen de maldad es esta persona. Y conforme avancemos, podrás comprender por qué Dios
le permitió continuar existiendo. Pero por ahora lo importante es comprender que fue creado perfecto, que elige corromperse, que abandona el lugar de honra y de gloria que Dios le había concedido, que se corrompe y en el momento en que elige ubicarse en sí mismo y volverse ególatra, en este momento todo su ser empieza a funcionar completamente opuesto a el propósito de Dios para su existencia. Vamos a continuar comprendiendo más sobre este personaje que es el originador de maldad. La rebelión del querubín y difamación en contra de su creador. Ninguna criatura de Dios ha sido diseñada para operar en maldad. La corrupción inicia cuando una criatura elige desconectarse de su creador, y en ese mismo instante entra a una existencia en tinieblas, o sea, desprovisto de la luz que Dios es, luz que es verdad. Esta existencia en tinieblas es lo que Dios denomina muerte y especifica la ausencia de vida, o sea, de la existencia que le fue provista por su Creador. Lo que sucedió en el querubín es un cambio de enfoque, lo cual revela un cambio de motivo de ser. El querubín cambió de estar en acuerdo con el motivo divino para crearle y eligió un motivo egoísta, lo cual es absolutamente ajeno a la naturaleza divina. En ese estado transformado de su creación original, se convierte en portador y promotor de muerte. Las tinieblas que son ahora su estado de existencia gobiernan todo su ser y producen una transformación total de su carácter y como resultado de todas sus obras. Es asombroso el hecho de que un ser diseñado para gloria, sabiduría, excelencia, autoridad y poder, al elegir desconectarse de la fuente de estos maravillosos dones, que es Dios mismo, se torne totalmente opuesto a lo que la intención de su creación fuese. Pero esta es la verdad que el Espíritu Santo me muestra con la existencia del querubín. El resultado de esta corrupción es que todo lo que el querubín hace de ahí en adelante produce muerte. En Ezequiel 28:18 el Espíritu Santo dice con respecto al querubín: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Puedo ver aquí que el total de las obras del querubín ahora son calificadas como maldades o iniquidades cuya raíz es perversidad, o sea, maldad. La fuente de su existencia es maldad. Y puedo ver que debido a su enorme círculo de influencia y gobierno, la suma de sus obras es contada en multitudes. Y luego viene el término, la iniquidad de tu contratación. Esto se refiere a que todos sus tratos con quienes tenía que ver fueron hechos con la absoluta intención de dañarles, de servirse de ellos y de abusar de todo lo que le fue confiado, derramando y contaminando con su corrupción a las criaturas que tocaba. ¿Y en qué resultaron esta multitud de maldades? En Isaías 14, 16, 17 y 20 me dice el Espíritu Santo: es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto,
que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Y luego dice en el versículo 20, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo. Esto es lo que resultó de la corrupción del querubín: robo, muerte y destrucción, a tal grado que el Espíritu Santo lo describe como reinos trastornados, mundo desierto, ciudades asoladas, seres cautivos sin esperanza de ser puestos en libertad, porque estas son las obras del diablo. Y ahora tenemos el fruto de una naturaleza corrupta, de un estado de corrupción que exige que satisfaga el querubín sus deseos. Y estos deseos son nefastos. No se trata de tener gloria porque ya la tenía. No se trata de tener dominio porque le fue dado. No se trata de nada de eso. Se trata de ir en contra de su Creador. Se trata de volverse un difamador que constantemente miente y que busca convencer a otros, lo cual es el trabajo del engaño, de que lo que él dice es verdad en contra de la verdad de Dios. Toda la existencia de este personaje ahora está dedicada a buscar quitarle a Dios su lugar y volverse el Dios. Pero obviamente con un propósito completamente opuesto a el del Dios verdadero. Porque Dios no es ególatra. Hemos conocido su carácter, le entendemos ya como humilde, bondadoso, benigno, santo, justo, verdadero. Y aquí estamos viendo todo lo contrario operar. Maldad es el opuesto de bondad. Y podemos ver ahora cómo esta corrupción en el querubín se torna en un motor que exige satisfacción, en un odio que necesita ser ventilado. Y este odio es directamente contra su Creador y por lo tanto en contra de toda la creación de Dios. Vamos a continuar permitiéndole al Espíritu Santo mostrarnos más sobre este personaje.